La negativa del Frente Unitario de Trabajadores a sumarse al debate político para reformar la ley del servicio público contraría la postura de gremios como el Parlamento Laboral Ecuatoriano o la de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de participar en las sesiones de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea con el fin de garantizar la incorporación en la LOCEP de los derechos a la sindicalización, huelga y negociación colectiva. ¿Cómo ha avanzado este debate? Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista. Liliana Durán, primera vicepresidenta de la Central Única de Trabajadores, coordinadora nacional del Foro de Mujeres, presidenta de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hay dos proyectos que se han presentado y que están bajo trámite en la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. El uno suscrito por los miembros de la comisión que pertenecen al movimiento Alianza País y el otro que ha sido presentado y sobre el cual hoy sustentó su proponente, el asambleísta Diego Ventimilla. Pero los dos son coincidentes en el sentido de buscar mecanismos para aterrizar en la Ley Orgánica del Servicio Público aquellas enmiendas constitucionales vinculadas con los derechos laborales. En primera instancia, ¿cuál es la postura de la CUT respecto de estas dos iniciativas? Bueno, en primer lugar debo indicarle que la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras es una central propositiva y precisamente en el marco de esa responsabilidad que tenemos como CUT, hemos iniciado un proceso de socialización de una propuesta que hemos elaborado en el seno del Directorio Nacional a nivel de el territorio ecuatoriano con los trabajadores y trabajadoras del país, con la finalidad de que nos den todos los insumos, nos den todas sus preocupaciones, todas sus criterios y propuestas en función de articular una sola propuesta y que la llevaremos en las próximas horas al seno de la comisión. Debo indicar de que la CUT participa de manera responsable en las reuniones. Hoy no pudimos participar porque nos coincidió con nuestra sesión ordinaria del directorio. Sin embargo, estamos trabajando muy cercanamente a la comisión con la finalidad de mantenernos al tanto de todo este proceso. Yo creo que todos los aportes que van llegando a la Asamblea con la finalidad de que esta ley reformatoria a la LOCEP salga con garantizando los derechos de los trabajadores y que signifique progresividad de los derechos, tenga la plena certeza de que la CUT va a respaldar. Incluso debo decirle que el compromiso en el proceso de propuestas para las enmiendas constitucionales, precisamente ahí surgió, como consecuencia de la propuesta de la CUT, precisamente surgió la necesidad de la firma, de caminar hacia la firma del acuerdo 151 de la OIT, del convenio 151 de la OIT, en donde claramente se garantizan los derechos a la organización sindical de trabajadores del servicio público, al derecho a la huelga y al derecho a la negociación colectiva. ¿Con eso basta? Nosotros estamos convencidos y el presidente de la República el 23 de noviembre que nos reunimos nos indicó de que ese proceso está caminando porque él hizo el compromiso de ratificación del convenio 151. Lo que pasa es que surgen dudas porque, por ejemplo, dirigentes del Parlamento Laboral han expresado que como fueron aprobadas las enmiendas constitucionales en esta materia, podrían ser inconstitucionales porque transgreden, por ejemplo, estos convenios con la OIT, por un lado, y por otra parte el FUT maneja la misma postura, que no basta con lo que se está señalando porque hay una enmienda que no se adapta a esas normas de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, tenga la plena certeza de que desde la CUT estamos trabajando con la finalidad precisamente de que todos los derechos que están establecidos en el Código del Trabajo migren de manera íntegra hacia la LOCEP. Ese es el compromiso que hemos establecido y precisamente para eso es que se han establecido estos 180 días, ¿no es cierto? Nosotros desde la CUT estamos trabajando con mucha responsabilidad, con la finalidad de vigilar de que todo el proceso y todo lo que significa los derechos de los trabajadores del sector público estén garantizados en la nueva ley de servicio público. Entonces, debo decirle que definitivamente las otras centrales sindicales, como el Parlamento Laboral, el Frente Unitario de Trabajadores, ciertamente tengo conocimiento de que han presentado demandas de inconstitucionalidad. Entonces, ¿ustedes no coinciden con esa visión? No, definitivamente no. Para ustedes no son inconstitucionales esas enmiendas en el aspecto laboral. Lo que nosotros estamos planteando es de que se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no estamos pensando partidistamente
estamos pensando en función de los intereses, de la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Prueba de ello que incluso hemos abierto las puertas del diálogo desde la CUT hacia todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, porque esta LOSEP va a ser la nueva norma que rija las relaciones laborales en el sector público. Entonces, hay muchos trabajadores que no están sindicalizados, que van a llegar a la sindicalización y que ellos necesitan tener posibilidad de ser escuchados para poder plantear sus inquietudes, sus necesidades. Por ejemplo, el tema que ha planteado el asambleísta Vintimilla en el sentido de la licencia de maternidad y licencia de paternidad responsable, ¿no es cierto? Hay varios otros elementos. Por ejemplo, crear incentivos para los servidores públicos en función de quienes, por ejemplo, se me ocurre, quienes tienen una actitud responsable frente al ambiente y se movilizan a sus trabajos, por ejemplo, en bicicleta. ¿No es cierto? Hay cosas innovadoras que podríamos seguir aportando con la finalidad de que esta LOSEP signifique un incentivo para los trabajadores. Por ejemplo, hay muchos trabajadores y trabajadoras del servicio público que toda su vida han entregado al servicio público, ¿verdad? A través de las diferentes instituciones. Y no han tenido posibilidad de moverse del puesto de donde ingresaron, ahí concluyen sus actividades. Usted dice que no han sido promovidos tal vez a un cargo mucho más alto. No han tenido posibilidad de crecer profesionalmente. Exacto, buscar cómo mejorar esa carrera administrativa con la finalidad de que los servidores públicos tengan posibilidad de mejorar profesionalmente, humanamente. Entonces hay varios elementos y yo quiero aprovechar de este medio de comunicación para hacer nuevamente una cordial invitación a los servidores y servidoras públicas. La CUT tiene las puertas abiertas, dialoguemos y busquemos incorporar en este proceso sus inquietudes, sus preocupaciones. Pero ustedes mantienen la esperanza, en efecto, de que la Comisión acoja todos estos aportes en pro de garantizar efectivamente los derechos de los trabajadores, porque yo insisto, tenemos la posición del FUT, tenemos la posición del Parlamento Laboral Ecuatoriano, hay estas demandas de inconstitucionalidad, ellos cuestionan algunos aspectos. ¿Se llegará a buen término luego de toda esta discusión con estas reformas? Mire, lo último que se puede perder es la fe y la esperanza, ¿sí o no? Entonces yo tengo plena confianza de que el diálogo da resultados y da resultados muy positivos y nosotros confiamos en el diálogo, confiamos en este gobierno y confiamos en la palabra del presidente. Tenemos la plena certeza desde la CUT que definitivamente estamos en el camino correcto. Pero se mantuvieron diálogos también previamente con esta comisión tripartita y sin embargo los resultados al final no fueron como se esperaban en un inicio. Bueno, hemos ido caminando, debo decir, por ejemplo, para el proceso, las enmiendas, trabajamos varios meses y fueron dándose los acuerdos. Ahora, de que a última hora hayan líderes sindicales de que digan al interno que están de acuerdo y a lo externo que no están de acuerdo es otra cosa. Y ahí definitivamente yo no me meto a valorar o a poner juicios de valor en las dinámicas y en las actitudes de determinados dirigentes sindicales. Pero todo este proceso de diálogo que se impulsó desde la Asamblea Nacional y desde el Gobierno Nacional para ir al proceso de las enmiendas constitucionales fue un proceso que iba dando frutos semana a semana que nos reunimos. De eso puedo dar fe. Y por eso yo me ratifico en que definitivamente confiamos que el diálogo es el camino más apropiado para poder llegar a resultados certeros. Correcto. Liliana, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Liliana Durán, quien es primera vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, hablando justamente sobre este proyecto que implicaría pues una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público.